Por la misma pregunta, ¿viste? Bueno, vamos a arrancar. Ahí pongo emitir. Ahí está. Bueno, hoy estamos con Laura Guzmán de Feministas Canábicas Córdoba. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Lila, muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por estar hoy aquí a esta hora, tardón, pero bueno, acá estamos. Bueno, para empezar te voy a preguntar dónde está localizada la organización, en qué lugar dentro de Córdoba. Nosotras estamos en Córdoba Capital. Ujú. Nucleamos, por sobre todo las integrantes, somos parte de adentro del anillo de circunvalación, somos de barrios muy diversos. Eh, Eso, al ¿Y qué momento tipo no. de agrupación son? ¿Asociación civil? ¿Qué forma asociativa tienen? ¿Si están reconocidas formalmente? Legalmente no tenemos ninguna figura, estuvimos en trámite, y estamos en trámite todavía, de la asociación civil y de la precooperativa. Ajá. Eh, Sí, una parte de de nuestra organización política, en verdad, formamos una parte que es una cooperativa de trabajo feminista, en la cual nosotros laburamos de hecho igual, sin la figura. Y nosotros nos reivindicamos como una organización social, en verdad. Somos compañeras populares, feministas, y que nos conocimos desde la calle y seguimos en la calle. Perfecto. ¿Y hace cuánto tiempo que se agruparon y por ahí cuáles fueron los motivos por los que se agruparon? Nosotras en 2017, con el auge del feminismo que venía bastante ardiente desde el primer Ni Una Menos, acá en Córdoba, me parece que en particular ha sucedido a nivel nacional, hemos creado grupos diversos, las feministas, hemos creado grupos diversos y particularmente en Facebook en Córdoba había muchísimos de feministas de trabajando, red de feministas de trueque, y bueno, y se nos ocurrió, ¿por qué no feministas canábicas? Como para compartir quiénes somos, qué hacemos y si pinta fumarnos un churro sin varones cis, lo cual era como el primer objetivo. Eso sucedió sí, en 2017, eh, y al mes que nosotras propusimos dentro de la grupa de Facebook juntarnos, vernos las caras y demás, nos denunciaron en el Facebook. Entonces ahí comenzó la fuga de vernos más seguido. Al encontrarnos también nos encontramos con diversas realidades. Primero, la principal es que no somos varones cis, entonces hay muchas de nosotras que no llegamos ni a cubrir una canasta básica, no tenemos trabajos formalizados, nuestras tareas de cuidados nunca son remuneradas, por lo cual eso también conlleva al tiempo que le dedicamos a cada cosa. Y también que nuestras prácticas de cultivo y conocimiento eran muy diversos y no del todo complementarios. Entonces, el primer objetivo, además de agruparnos y compartir un porro y y estar en comodidades, digamos, porque también hemos participado de otros espacios mixtos en donde no nos hemos sentido cómodas, eh, empezamos por nivelar nuestros conocimientos de cultivo, como el primero. Y después al tiempo nos dimos cuenta que ya nos quedaba corto el objetivo, no solamente entre nosotras, sino que también había que llevarlo y salir a la calle y que también, particularmente Córdoba es la única provincia desfederalizada del país, entonces a nivel de seguridad, al ser mujeres canábicas y cultivadoras, nos deja en la banda de la ilegalidad. Y fue como, hay que salir a la calle a decir, nosotras somos esto, lo hacemos y somos trabajadoras de la planta también. Y desde ahí empezó una lucha gigante, porque la provincia de Córdoba nunca había adherido a la ley de cannabis medicinal, y en eso estuvimos hasta el 2020, que ahí se hace la adhesión de Córdoba. Bueno, desde el 2017 al 2020 también nos sirvió para encontrarnos con pares, con compañeras de la Asamblea Ni Una Menos y de otros espacios políticos que nos abrieron sus puertas para escucharnos, para también ayudarnos a cómo se arma la organización social y canábica, que en verdad, de la manera que nosotros nos reivindicamos feministas, no había existido jamás y que estuvo bueno. Por ejemplo, en 2019 estuvimos en el encuentro, en 2018 también, pero en 2019 ya éramos varias organizaciones políticas feministas y canábicas. Y eso estuvo buenísimo. Fue como, bueno, lo que empezó en 2017, esa semillita, parece que multiplicó por todo el país y aquí estamos.
Buenísimo. Y digamos, esos primeros objetivos al día de hoy, ¿sumaron algún otro? O bueno, principalmente son esos. No, después de la adhesión a la ley de cannabis medicinal, en verdad acá todavía no se reglamentó, lo cual continuamos medio varado en la nada, y se vino también la ley de industrialización. Cuando nosotras comenzamos a escuchar sobre la ley de industrialización, el primer objetivo fue nos reivindiquemos trabajadoras y digamos lo que hacemos, porque no solamente es un trabajo no remunerado el cual hacemos a escondidas y en plena clandestinidad, como ha sucedido con todas nuestras luchas, digamos, como el aborto, por ejemplo. Eh, y entonces empezamos a buscar desde dónde podemos asociarnos y desde dónde podemos salir de esa clandestinidad. Y actualmente seguimos en la misma, porque la ley, por más que se haya promulgado, todavía no se llegó a reglamentar. Y acá en Córdoba, varadas de la nada. Así que por lo pronto, nunca dejamos nuestras luchas de lado, nuestras luchas feministas y nuestras luchas canábicas, pero sí hay un acompañamiento y una lucha bastante grande a nivel legislativo que nosotras continuamos y vamos a seguir en eso. Qué sé yo, eso nos llevó, por ejemplo, a vincularnos a golpear puertas, en verdad. Estuvimos bastante tiempo en la legislatura, mandando mails, escribiéndole a las legisladoras que nos abrieran las puertas y demás. Y así como nos las han abierto, nos las han cerrado también bastantes veces. Pero lo más importante siempre fue estar en las calles. El año pasado, por ejemplo, se formó el Frente de Organizaciones Canábicas de Córdoba y la primera propuesta que llevamos fue vamos al Ministerio de Salud, porque más allá de que nosotros somos canábicas, trabajadoras y cultivadoras, hay un montón de personas que necesitamos de la cannabis como medicina y que no esté reglamentado en Córdoba implica que no solamente nuestras necesidades están vacías de la nada, sino que hay un montón de gente que depende de esa salud que no está siendo cubierta, ni siquiera pensada a que otras personas lo tenemos que seguir resolviendo. Entonces hay como varias ramas que nunca dejan de tejerse hasta que el espacio ideal suceda. Pero bueno, ahí seguiremos. Y en cuanto al perfil de las integrantes de la organización, además de feministas, canábicas, ¿tienen algún otro perfil que las aúna? Y por ahí, ¿qué perfil personal tiene cada una? Si civiles, profesionales, ¿tienen alguna especialidad? Si esas actividades se complementan en los perfiles para la agrupación. Sí, intentamos no trabajarlo, como sí tenemos momentos en donde ciertas personalidades con profesiones, capacitaciones y demás, intentamos que sean eh, como en la parte relevante en algún momento, como, no sé, en una de nuestras compañeras kinesióloga especialista en cannabis medicinal es una grosa nuestra compañera y sabemos que lo es, pero ella también elige militar en nuestro espacio de manera horizontal, donde los verticalismos no están siendo la discusión en nuestra organización. Eso lo aprendimos de bastante otras luchas. Pero sí, nuestras compañeras y compañeros y yo también somos de diferentes espacios, profesiones y demás. Yo, por ejemplo, me dedico a lo que es al espacio cooperativo, yo participo de varias cooperativas, me interesa la economía social y popular. Después tenemos compañeras que se dedican al área de salud, como la compañera kinesióloga, compañeras psicopedagogas. Después tenemos compañeras que son profe de arte, de derecho, muy diversas, muy, muy diversas. Y también hay otras que no tenemos título y sin embargo tenemos un montón de capacidades en donde ahí también repuntamos bastante. Esto que te decía, de que cuando nos encontramos y había algunos que otros saberes, no sé qué, fue como nos capacitemos, compañeras, veamos dónde está esa información, por favor, a cada una que se especialice en algo para que lo aprendamos todas. Qué sé yo, el tiempo es muy corto y es muy diferente cuando no sos varón, no lo puedo dejar de reivindicar porque es una verdad. Esto que hablábamos recién, de si yo tenía un bebé, no, no tengo un bebé, pero tengo dos gatos y yo sé que los dos gatos si no llego a tal tiempo me comen viva. Yo sé que esto no le sucede a cualquier otra persona que no seamos nosotras. Entonces esas ciertas particularidades sí nos convergen bastante e incluso irrumpen bastante en nuestro espacio de militancia.
esto de que es difícil coincidir con las reuniones, de tener en consideración que los fines de semana intentamos no militarlos porque sabemos que hay compañeros que trabajan el fin de semana, por ejemplo, que laburan en un bar, que laburan a la noche, que están todo el fin de semana sin dormir. Son las cuestiones de clase las tenemos bastante presentes en nuestra organización porque reivindicamos de dónde venimos también, porque no es poca cosa que siendo mujer, pobre, no quiero llevarlo todo mujer, no me refiero a eso, sino a feminidades y a disidencias que no tenemos las otras oportunidades que sí pueden tener. Es bastante difícil pensarnos en un plano con cierta liviandad. Por eso este teje de salir a luchar por la legalidad, sí, es un bajón, es súper aburrido, a nadie le gusta, pero es realmente lo que necesitamos para estar bien, para que no vengan a golpearnos la puerta a decirnos que hacemos algo ilegal cuando en verdad solamente compartimos nuestros saberes. Y encima lo trabajamos y lo hacemos bien y metemos la mano en la tierra y nos capacitamos para todo. Pero bueno, ese tejer de profesiones también lo hemos aprendido de otras luchas. En esto cuando sucedía con el aborto, era como, sí, salgamos a las calles, pero tengamos el contacto de una abogada por si llega a pasar algo. O sea, la fuerza policial está a la nuca de todas. Eso lo tenemos bastante presente. Bueno, sí que se complementan en todo ese tejido de saberes, ¿no? Que está buenísimo. Respecto a la organización interna, ¿cómo se organizan en comisiones de trabajo? ¿Se dividen las tareas? Em, En verdad, activamente somos algunas cuerpas y después trabajamos en forma de red, es decir, al momento que hay que ir a la marcha, a alguna protesta, a salir a luchar por la solución de una compañera que nos ha pasado, ahí nos complementamos todas. Pero por lo general somos muy poquitas las que hacemos la parte esta administrativa, de escribir proyectos, de armar informes, de ir a presentar. em, y después somos muy rotativas en esto. Yo no suelo salir mucho en entrevistas, pero bueno, hoy me tocó, ya fue. Pero sí, eso. No trabajamos con comisiones porque no nos dan la cantidad de cuerpos actuales como para dividirnos. Sí nos gustaría, es lo que estamos proyectando. Actualmente estamos haciendo una convocatoria de compañeras y compañeros que se sumen porque sabemos que es un espacio al que mucha gente tiene ganas de sumarse y estar y nos parece súper importante, pero también es súper importante que ellos sepan hacia dónde están queriendo participar. Esto, nosotras somos bastante horizontales en ese sentido. De lo que hacemos lo hacemos por todas y para todas. Queremos trabajar y vivir dignamente y algunas queremos jubilarnos del porro. Entonces, en esa base principal intentamos trabajar. Buenísimo. ¿Cuántas son en este momento trabajando activamente? Somos entre 7 y 10. Ah, y bueno, vos dijiste que ustedes se nuclean en el Frente de Organizaciones Canábicas de Córdoba. ¿Te entendí bien? Ahí participamos con otras Vale. organizaciones canábicas como Ujú, Cogollos, la ujú, Comunidad Canábica de Córdoba y varios más. Pero también participamos de la Asamblea de Ni Una Menos, ujú. participamos de las mesas del MAYE, que son las mesas de la economía social y popular. También participamos de otros espacios cooperativos. No tenemos nombre, ahora que me acuerdo de esas asambleas, pero sí, sí estamos ahí. Y dentro del Frente de Organizaciones Canábicas, ¿qué actividades hacen en sí con las otras, junto a las otras organizaciones? Y, por ejemplo, cuando fuimos al Ministerio de Salud, desarrollamos un instructivo del ReproCam, primero para que lo conocieran. Eso fue una volanteada que hicimos nosotras, particularmente como feministas. Hicimos una volanteada en el centro de Córdoba, dando información del ReproCam, primero porque llevaba 3 meses sin andar y porque muchas personas nos preguntan, ¿cómo accedo? ¿Dónde me anoto? ¿Con quién? ¿Qué tan difícil es? Entonces hicimos un instructivo. Eso a su vez lo llevamos en la asamblea con el Frente de Organizaciones Canábicas y nació el PUJE hacia el ministerio.
Y cuando fuimos al ministerio, nos encontramos con mil millones de dudas. Primero porque acá en Córdoba no había el ministerio, no hay un espacio físico real. Y fue como, wow, después de 2 años de pandemia que no haya un espacio físico real es bastante fuerte. Y, y después participamos de la organización de las marchas, hicimos la Marcha Mundial de abril, no, en mayo fue, acá en Córdoba. Eh, y ahí hicimos un gran festival, hubo bandas, lecturas, pudimos articular con otros compañeros del interior de Córdoba, como los compañeros de Trasla, de Carlos Paz. Eh, y al momento no estamos teniendo una asamblea, pero eso, siempre cada tanto que surge algo, como alguna lucha por un compañero, una compañera que está presa, que están ahí, siempre se mueven los contactos, estamos todo el tiempo comunicándonos, en verdad. ¿Y tienen acompañamiento o relación con personas de la afuera de la agrupación que no sean canábicas, llámese funcionarios públicos, profesionales de la salud, eh, socios, adherentes, socias, este, del sector académico? Sí, ¿Articulan con alguien de afuera? sí, sí, articulamos bastante. Cuando hicimos el proyecto de la adhesión, particularmente articulamos con Luciana Echeverría, con Noelia Paloma, con, con Soledad, con varias legisladoras del FIT, digamos. Con ellas estuvimos trabajando en conjunto. Después también, para cada propuesta que nosotros llevamos, no solamente hacia la legislatura, sino también hacia las presentaciones que nosotros hacemos, intentamos complementarla con alguien profesional. Porque nosotros sentimos que hay ciertos saberes que no los llegamos a complementar, entonces hay cosas que necesitamos consultar. Armamos un proyecto de ley, ninguna de nosotras que participamos en ese proyecto somos abogadas, por ejemplo, nunca nos dedicamos a eso. Pero bueno, sí, sí estamos bastante en contacto. Y después, ahora, actualmente también, en esto del derecho laboral, buscamos vincularnos con espacios sindicales y estamos ahí, en la búsqueda de hacia dónde articular, charlando con algunos sindicatos, viendo cómo son en verdad las leyes y cómo va a caer esta ley en particular cuando se promulgue, hacia dónde vamos a quedar paradas las trabajadoras de la planta, cuáles van a ser nuestras tareas, cuál va a ser el salario recibido por eso, cuáles van a ser las tareas designadas, cuál va a ser la profesión o capacitación o lo que necesite para realizar esas tareas. Como eso, intentando siempre proyectar hacia adelante porque sabemos que si no lo pensamos nosotras, va a venir alguien y lo va a pensar por nosotras y eso no va a estar bueno. Tal cual, ese nuevo perfil de trabajadora, ¿no? Y trabajadores que hay que, como vos decís, definirlo y perfilarlo. Y además asociado por ahí, yo me imagino, a los riesgos inherentes al trabajo para después también poder actuar sobre eso, ¿no? Porque muchos van a ser en relación de dependencia, otros van a ser tal vez independientes, pero bueno, ahí hay una cuestión que luego van a surgir cuestiones para abordar. Y te pregunto si ustedes participan en algún proyecto de investigación de universidades públicas o privadas y en tal caso, si hacen, qué tipo de aporte hacen en esa investigación. No, no participamos del proyecto de investigación. Hemos ayudado a complementar tesis y demás, pero no estamos haciendo particularmente eso. Sí nos han convocado bastante. Nosotras el año pasado hicimos un relevamiento, en verdad, de cuántos trabajadores y trabajadores de la planta existimos, qué roles actualmente cumplimos y cuáles son los roles que queremos tener a futuro como en la cannabis, digamos. Y desde ahí que hicimos un análisis estadístico y dieron como resultados bastante diversos, nos escribieron, pero articularmente actualmente no llegamos a articular con ninguna. En verdad, eso sí lo dimos a conocer, por ejemplo, en la Expo, llevamos esos datos, compartimos con compañeros, por ejemplo, no sé, Valeria en Mamá Cultiva, estaba Nermi, Jardín de Unicornio, justo en la misma mesa, y fue como, hay que pensar en estos espacios, porque si no, si nosotros no participamos en un proyecto de investigación y sin embargo lo hacemos, es porque hay algo que está quedando afuera.
Tal cual. ¿Y esa publicación que hicieron, la tenés como para compartir? ¿Se puede compartir libremente? Es muy interesante lo que trabajaron, como para... Sí, después te puedo mandar ambas cosas, el final que presentamos y uno como más estadístico de números. Ay, buenísimo, sí, porque incluso por ahí se puede adjuntar al video, así como para que se pueda tener acceso, si es de libre acceso. Este, Eh, lo estoy intentando buscar. bueno, después. Y en sí, digamos, si tuvieras que hacer una nómina de actividades que hoy por hoy llevan a cabo, ¿qué tipo de actividades hacen concretas para llevar a cabo los objetivos? En verdad hacemos asambleas entre nosotras, vemos cuál es el objetivo o más, eh, más superficial, no, más importante en verdad. Sabemos que todos son importantes en verdad, pero a partir de eso trabajamos. También esto, nosotros no, no tenemos una lógica asamblearia muy seguido, por sobre todo porque no somos como la cantidad de personas que podemos coincidir en el mismo día, pero en base a eso sí lo hacemos. Esto que te contaba, actualmente estamos escribiendo todo para la incorporación de varias compañeras que sepan quiénes somos, de dónde vamos y por qué. Y también escucharles, porque sabemos que hay un montón de objetivos diversos en, no sé, en crear talleres, en crear capacitaciones aranceladas. Uy, se me fue. Me puso mal el gato. Canceladas. Eh, Y eso, hasta hace poco presentamos el proyecto de adhesión a a la ley industrial acá en Córdoba. Eso está siendo trabajado, aún estamos esperando que nos den fecha de sesión. Y también a su vez estamos trabajando que la legislatura llame al Consejo Consultivo para la promulgación de la adhesión de la ley de cannabis medicinal acá en Córdoba. Desde la base tenemos que pensarlo nosotras, porque lamentablemente seguimos en la ilegalidad. Y después participamos en ferias y demás, compartiendo talleres que son de importancia por el público. Qué sé yo, hicimos cultivo mixto, por ejemplo, con el objetivo de que el cultivo mixto implica cultivar todo año a bajo costo y en lugares pequeños incluso. Entonces, haciendo el análisis de quiénes son las personas a las que nosotras hablamos, participamos y demás, somos nosotras. O sea, somos personas que sabemos que con cierta moneda se puede cultivar y a bajo costo. Entonces, el compartir ese saber o la recuperación del sustrato, por ejemplo. eh, Cuando nosotras comenzamos, por ejemplo, a hacer antifúngicos e insecticidas orgánicos con cosas de nuestra casa. Eso. Hoy ya te podemos decir un montón de otras cosas, pero, pero desde lo Ya vamos básico a lo ir hemos para hecho todo. ya vamos a ir para ese tema después. Bueno, hasta acá es la primera parte. No sé si querés dar un cortecito, si necesitas hacer algo y volver o seguimos como quieras. Como quieras, tranca. Si quieres, seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Entonces, bueno, la primera pregunta de la segunda parte es ¿qué uso le dan a la planta de cannabis? ¿Qué tipos de uso? Total. Tenemos un debate muy fuerte entre nosotras que es el medicinal y el recreativo. Para nosotras la planta es toda la planta. Todo su uso es tanto medicinal como recreativo si pensamos que la medicina debe pensarse de manera integral. Eh, Eso. No la vamos a querer. Y bueno, algo ya estuviste comentando cómo empezaron a construir el conocimiento y te pregunto desde, digamos, desde el principio hasta ahora, ¿cómo fueron construyendo, cómo fueron compartiendo, de dónde sacaron el conocimiento, cómo lo fueron perfeccionando? Casi todas las que nos encontramos en su momento estábamos cultivando hacía un rato o estábamos empezando a cultivar. Lo primero que nosotras nos preguntamos al juntarnos fue, ¿cultivamos? ¿De dónde sacamos las semillas? Lo cual fue es un tema. Hoy ya no, pero en su momento era un tema conseguir semillas de buena calidad o un esqueje y que no se te muriera en el intento.
Entonces, en esa misma nivelación de conocimiento, descubrimos que había muchas cosas que no sabíamos, ni siquiera de cuál es el sustrato que se utiliza, de por qué debería ser aireado, del reconocimiento de una planta macho, hembra, hermafrodita, como muy desde lo básico estuvimos bastante tiempo. Eh, También ahí hubo muchas compañeras que venían bastante formadas porque cultivaban hacía un montón de años y ahí complementamos como no solamente el cultivo orgánico exterior, sino también al interior y llevar todo eso, lo que se construye en un indoor, a bajo presupuesto. Entonces aprovechamos todo, porque justo una compañera estaba estudiando para ser electricista, nos dio una super mano, otra compañera sabía hacer recuperación del sustrato, otra de las compas sabía hacer los purines, eh, y eso estuvimos hasta bastante tiempo. Después empezamos a hacer compras colectivas de los insumos también, como para ir tejiendo redes. Eso lo aprendimos de otros lados también, como comprar yerba colectiva. Y después con lo mismo con los esquejes, era como, uy, pegué alta semilla, de una hay que quejarla. Entonces todas yendo a quejar, así quién tenía la planta esa. Y después complementando también, nos ayudó bastante esto de tejer redes, no sé, cuando sucedió lo de la pandemia, que fue todo muy virtual, aprovechamos bastante para conocer a otros del mismo palo. Conocimos a la Red Feminista de Buenos Aires, por ejemplo. Conocimos a Ciencia Sativa, a UPAC, estuvimos charlando bastante con ellas. Conocimos también a Polita Piper, que es una compañera de México. Ahí va. Ella vino incluso el año pasado a conocernos porque no podía creer quién éramos nosotros. Y cuando ella vino, se encontró con toda esta locura de que sabíamos un montón y demás, pero que no teníamos un espacio físico y orgánico en común de todas. Pero eso, nosotros tejemos redes todo el tiempo, lo aprendimos de feminismo básico. Esto de que te lo troco por un poquito de tierra, te lo doy por un esqueje, sí, de una me sobra esto. Pero todo lo hemos aprendido desde las capacitaciones que hemos hecho a la interna, en cursos también. Esta compañera que te decía, que es kinesióloga especialista en cannabis medicinal, se ha capacitado durante todo este tiempo y es una genia y nos comparte esos saberes. Y después otras muy atrevidas como yo, por ejemplo, nos mandamos a estudiar agronomía. Hay que aprovechar el conocimiento público y así un montón de otras cosas. Ay, qué linda agronomía. Yo me extraño un montón. Ya había empezado a estudiar, lo tuve que dejar. Bueno, pero ahora me enganché con bioquímica. Por este mismo tema. Así que vamos a las pibas. ¿Y qué importancia le dan en sí a esa transmisión del conocimiento, al transmitir lo que uno sabe? Eh, digamos, ¿qué énfasis le ponen a esa transmisión? Nosotras, desde el por qué transmitirlo, primero porque el conocimiento es poder y hay que girarlo todo el tiempo, y porque también hemos aprendido que no fue casualidad y que nos hemos encontrado con conocimientos sin complementar. Es decir, todas, todas de alguna forma también tenemos en común que hemos sido víctimas de violencia, y en ese relato de víctima de violencia que nosotros tenemos, relato no, en ese conocimiento que tenemos, hemos descubierto que el cultivo no fue un tema menor en nuestra relación y en nuestros vínculos, que siempre el poder de la planta lo ha tenido el varón y que el conocimiento ha sido segmentado por eso mismo. Por eso nunca terminamos de complementar todo nuestro conocimiento, nunca o sabíamos el punto de corte o reconocer la planta, pero cultivábamos a medias. Y entonces cuando nos encontramos en esa, de juntarnos y el por qué y qué y qué pasó, también descubrimos que había algo que sucedía dentro nuestro, o sea, de nuestras casas, que no estábamos pudiendo complementar y por eso sucedía el demás. Y desde la base de por qué el conocimiento es poder, por eso mismo. No solamente en nuestras casas, sino que también en espacios sociales y canábicos ha sucedido que las mujeres disidencias siempre somos apartadas del conocimiento. Siempre la voz que se escucha es la del varón y al taller que vas es lo que él te quiere enseñar. Y, y bueno, y ahora que lo sabemos y lo hemos aprendido y que igual nos falta porque todo el tiempo sabemos que todo avanza, lo compartimos, no es un tema menor. Yo me junto con con las pibas, con mi vieja, con mis tías, y es como, ¿no están cultivando? ¿O qué estás haciendo? Y le reviso todas las plantas. Pero ahora lo puedo hacer. Yo antes no te tocaba ni una planta. Ahora yo ya sé hasta qué cactus tiene tan bichado y no.
Pero eso también es solamente porque nosotros nos reunimos e hicimos capacitaciones de plagas, de reconocimiento de bichos, como, uy, mira, traje este, no, alejalo. Pero bueno, eso nos sirvió, el ponerle cara, el ponerle foto, distintas imágenes y demás, nos ha servido para construir. Cuántas cosas, ¿no? Que uno termina aprendiendo, son como que uno termina multifacética en todo lo que aprende, tal cual, sobre todo. Y tienen formas particulares de organizarse por ahí en cuanto a cultivo. Bueno, ya hablaste por ahí en el tema de los trueques, esa manera de compartir, de lo que el otro tiene a la otra le sirve. Sobre, por ejemplo, los cultivos, ¿tienen cultivos complementarios? ¿Cómo se organizan? O hacer los derivados fitopreparados, lo que sea. Tienen también, como vos cultivas esto, yo cultivo esto, tales genéticas, cómo preservar las genéticas, un poco de todo eso, cómo lo organizan. Eh, Tuvimos un intento de crear un club canábico al principio. Ahí nos dimos cuenta que éramos muchas, muy diversas y de cultivos muy distintos. Esto de que algunas cultivábamos orgánico, otras con minerales, otras de manera mixta, otras ni siquiera sabíamos que llevaban cosas, por ejemplo. Y bueno, el intento del club fue fallido, pero eso nos sirvió bastante como para hacia dónde encarar y qué queríamos hacer. Em, por lo principal, muchas de nosotras, casi todas, cultivamos de manera orgánica, lo cual no es un tema menor. Hacemos reconocimiento de que lo hacemos porque la tierra es lo que único que se va a preservar en la vida y porque también participamos de otros movimientos agroecológicos, somos conscientes de la soberanía que sostenemos, digamos. Eh, Eso por un lado. Y la otra, cultivos asociativos no tenemos en este momento. Hemos tenido alguna que otra vez, pero por cuestiones logísticas nunca llegamos a concluir uno. Esto que te decía, una vive en un barrio del otro lado de la costanera y la otra también, pero del otro lado de Córdoba. Eh, Sería mucho más fácil juntarnos y tener un espacio en común, pero no lo estamos pudiendo lograr. Lo que sí hacemos es cada tanto una gira de esquejes, una gira de semillas, eh, esto de pegué maca, compañeras, tengo 3 kilos de maca, nos dividamos maca, por favor. Yo tuve agronomía porque una compañera trajo una botella de tricodermas y yo no podía creer que eso lo hacían en la facu. Fue como, ¡no! Y ahora estamos todas repartiendo tricodermas, por ejemplo. Pero no, de cultivos asociativos al momento no tenemos, sí, particularmente algunas tenemos, pero como organización no. También porque en esta locura del ReproCan todavía estamos ahí acomodando nuestras legalidades para que no pase nada, en verdad. Cuando lo intentamos, que estuvimos a punto de sacarnos nuestra asociación civil, hubo un allanamiento y ahí fue como, no de nuevo. Estuvo bastante feo eso. ¿Existen valores sociales que destaquen o comunitarios que destaquen de la agrupación? Como ¿Cómo cuáles de solidaridad, todos? Ahí claro, va. no sé, los que pinten. Sí, la memoria histórica es algo que tenemos bastante presente. Son las compañeras que han participado, no solo canábicas, sino compañeras feministas. Por ejemplo, acá en Córdoba estuvo la compa Marce Expósito, que es del Frente Popular Darío Santillán, y ella nos acompañó bastante en nuestra orga. También nos dio el pie a participar en el Frente de Darío Santillán y es lo que buscamos articular actualmente. O sea, más allá de lo legislativo, siempre pensamos que es importante llevar nuestro conocimiento y las herramientas que hemos adquirido al barrio, porque muchas de nosotras venimos del barrio y porque sabemos que ahí gente cultiva y lo hace en una ilegalidad totalmente absoluta de la cual ninguna de nosotras va a tener la misma moneda si no le ponemos el cuerpo ahí. Bueno, y eso, la memoria histórica es parte de uno de los nuestros, no sé cómo era, se me fue, valores, de nuestros Valores, valores. sí, valores sociales, comunitarios.
Y bueno, esta pregunta por ahí es más de corte individual porque es muy personal. ¿Qué representa la planta de cannabis para vos? Yo creo que en esta vamos a coincidir. Autonomía. Para mí y para todos nuestros compañeros representa autonomía. El tener algo que nosotros hacemos, que podemos consumir, que sabemos que tiene y que también es un poder, no solo de conocimiento, sino de mano de obra, de trabajo y de medicina es gigante. La autonomía no tiene precio. Ya no ir a comprar porro, no estar escondidas y no hacernos las otras al hablar de marihuana, habla mucho de lo que lo que hemos logrado, en verdad. Esto, salir de la clandestinidad en pleno 2017 era un miedo terrible, era bastante groso. Y lo hicimos, porque si no lo íbamos a hacer nosotras, iba a seguir sucediendo la misma. Lo íbamos a tener que seguir haciendo escondidas. Bueno, un poco la próxima pregunta iba en esa dirección. ¿Qué importancia tiene para ustedes el autocultivo? Todo, totalmente todo. Autocultivo. Sí, nosotras, por ejemplo, ahora con el Grow, que algunas somos partícipes de esa precooperativa, eh, nos pasa bastante que seguimos capacitando de cero a compañeras y a personas en particular, muchas personas mayores que quieren cultivar, que no saben cómo y que hay mucha información diversa, pero si uno no sabe orientarse de lo básico y de lo cero, es muy difícil arrancar. Y me pasa a mí con un montón de otras cosas, no solamente con el porro, es muy difícil arrancar y tomar la herramienta y hacerla propia. ¿Se sienten incluidas dentro de la cultura canábica? Y en tal caso, ¿por qué? Sí, porque nosotras nos incluimos. No permitimos a que nadie nos diera el paso. Nosotras fuimos y dijimos, acá estamos. Buenísimo. ¿Para ustedes existen referentes o íconos populares que representen al movimiento canábico o a un sector de este? Y en todo caso, ¿qué simboliza esa persona o esos referentes? No, o sea, no lo debatimos a eso en verdad, pero porque eso, porque nosotras intentamos no construir verticalismos. Y si tuviésemos que hacerlo, yo creo que acá coincidiríamos, sería la Polita, pero porque es una compañera más de la nuestra en México. Cuando ella llegó fue como, no, tenemos la misma vida, vivir la misma clandestinidad que nosotras, loca, por eso tenés que salir a poner la cara. Pero no, creo que no. Sí reconocemos a compañeros referentes acá de la provincia, pero nosotras como orgánicamente no la reconocemos en verdad. Sabemos que son parte Brenda y la negra, la queremos un montón. La negra era amiga de la Colo, que es una de las nuestras fuertes, así que imagínate, pero orgánicamente no lo hacemos. Bien. ¿Y existen o utilizan vocablos, expresiones, acciones como propias del universo canábico, como decir 420, cogollero, cogollera, cogolleri? Expresiones, bueno, o acciones, como Sí, todo denominar el tiempo. a la marihuana, cuántos nombres tiene. ¿Podés dar algún ejemplo? ¿O más representativos para ustedes de uso cotidiano, por ejemplo? En el 2017, cuando no podíamos decir porro, marihuana, nos juntamos, fumamos un churro y demás, se empezaron a crear, por, se empezaron a crear como sinónimos de la marihuana, sinónimos no, palabras claves para usar en distintos lugares, como no sé, chimichurri. Chicas, necesito chimichurri. Uy, sí, ya te llevo. Y después una compañera dijo, basta, la careteamos a medias. Bueno, de una. Y ahora todas nos llamamos dronas. ¿Qué hace drona? ¿Todo bien, drona? Eso salió de una que vino en 2017 y nos quedó pegado a todas. Es como, sí, de una. Nadie entiende nada de por qué, pero nosotros nos decimos dronas igual. Y después eso, las claves siguen existiendo. El chimichurri, el azúcar, cualquier otra cosa que ya no es porro, ni verde, ni nada. Eso era. Quedó ahí, quedó en el código. Este, y bueno, ustedes me dijiste que participan en marchas, ¿no? También congresos, exposiciones puede ser, y no sé si Sí. ferias.
¿Y con qué fin, digamos, en qué lugares y con qué fin? Eh, Dependiendo para qué nos invitan. Por ejemplo, en una expo nos invitaron para hablar sobre trabajo canábico. Eso estuvo bastante bueno, del por qué nosotras insistíamos mucho en reconocernos como trabajadoras. Esto que estaba pasando, en verdad, justo se estaba debatiendo la ley de industrialización. En ese momento justo nos llamó el diputado Fernández, si no me equivoco, sí, y estuvimos participando en el Congreso. Eso te lo puedo compartir después el video de la compañera Anita, que es la que habló. Eh, Eso, dar en verdad no quedó nada en la ley, pero nosotros queríamos decir que no era un tema menor de que las trabajadoras sean nombradas mujeres y disidencia dentro de la ley, porque eso implica un montón de tareas de cuidados que no son visibilizadas. Eh, y que también esto que van a fomentar y que dice que van a apoyar al sector popular y económico, que también se formen capacitaciones y en financiamientos reales. A nosotros nos pasó durante 2 años y nos sigue pasando que no podemos llegar a bajar ningún financiamiento porque siempre hay un sí, pero sí, no sé qué, y hemos participado en convocatorias infinitas y siempre nos ha pasado de pasar horas, pasar procesos y demás y que nos lo terminan rechazando. Más allá de la figura legal, tiene mucho que ver con las condiciones de por qué nosotras no llegamos a entrar ahí. Eh, y después, no sé, en la otra expo particularmente nos invitaron a hablar de sindicalismo, en otras nos han invitado a hablar de talleres, de cultivos, cultivo básico, cultivo mixto, cómo reproducir esquejes, cultivos asociativos, que era lo que decías vos, de por qué tener una lavanda y un tomate no al lado. Esas cosas sí las solemos hacer, pero depende mucho de para qué nos invitan y porque nosotras, desde nosotras, intentamos no hacerlo. Sí hicimos un festival, por ejemplo, a fin de año, eh, del año pasado, pero intentamos no dar charlas nosotras, fue como invitamos a compañeras que otros forman parte y nosotras hacemos todo de manera organizativa, no porque no querramos ni nada, sino porque hay ciertas tareas que no podemos. Bien, espérate que me desorienté. Em, ¿Existen amenazas que pesen sobre las prácticas, las que llevan a cabo? Llámese robos de plantas, cuestiones legales, policiales. ¿Cuáles por ahí podés detectar si es que existen? Sí existen. Es muy difícil pensarlo, acá en Córdoba es muy difícil pensarlo, pues policía desfederalizada. Entonces, al tener nosotros nuestra propia policía antinarcóticos, primero que todo pasa por acá y bastante callado, y que esto de te roban las plantas, el cogollero, el saber dónde vive y quién sos, lo tenemos bastante en cuenta. Por ejemplo, nosotras ponemos nuestras caras y demás, pero tenemos un protocolo en interna de no andar con tanto, tener siempre presente el ReproCan, si vamos a una marcha, intentar irnos juntas, si vamos a un espacio, intentar irnos juntas, porque sabemos que también en ciertos otros espacios podemos ser reconocidas y de ahí se viene un robo o se viene algo, una persecución. A mí particularmente me ha pasado que al momento de militar el aborto legal he sido marcada en el lugar donde trabajaba, por ejemplo, y fue bastante hostigante. Entonces desde ahí hemos creado protocolos de cuidados mínimos y necesarios. Sigue pasando, la ayuda sigue golpeando la puerta. Sí. Y bueno, un poco en ese sentido, vos me habías comentado que habían tenido conflictos, alguien, no sé si alguna compañera, con la policía, conflictos judiciales. Bueno, ¿cómo fue y si se resolvió y qué consecuencias tuvo en todo caso ese conflicto para la persona? Estuvimos varios. Uno, por ejemplo, una compañera particularmente estaba siendo violentada por su vecina que lo quería denunciar porque tenían problemas entre ellos de lugar. Entonces, esta compañera llamó a la policía, hizo ingresar a la policía que viera que tenía planta y demás y que el uso era de manera medicinal. En ese caso, por ejemplo, estuvo todo bien.
no pasó nada, la policía se lo tomó re bien. Creo que fue como la mejor herramienta que pudimos hacer, estar todas pendientes y que ella sea consciente de lo que estaba haciendo, pero todas alrededor, con abogados encima y demás. Eh, Después en el caso del allanamiento, el último que acompañamos, porque no éramos una de nosotras, pero sí estuvimos bastante acompañando ahí, porque era de una conocida del barrio, a esa compa justo la fueron a... Ay, se me fue el nombre, cuando te sacan de tu casa. Eh, Se me fue. Desalojar, la fueron a Ah, de salud. desalojar y en ese desalojo le encontraron una planta. Fue bastante difícil porque la compañera estaba no solo en el proceso de desalojo, sino que no tenía ReproCan, entonces fue a unir fuerzas, buscar una profesional que la pueda acompañar. Estuvo ella en prisión no, estuvo detenida durante 3 días y después le pasaron a prisión domiciliaria y todavía está en proceso judicial, pero estaba mucho más tranquila. Su compañero no, por ejemplo, hasta donde nosotros supimos, todavía estaba en cana. Está siendo bastante difícil. Después, acá en Córdoba he sabido que cada tanto hay uno que otro que cae. Hace poco cayó uno que tenía toda su familia y, y es bastante raro porque también nosotros no nos metemos mucho en ese sentido porque sabemos que muchos de esos son tejes de embrollo, digamos. Son ellos comercializando y está todo bien, pero también para comercializar hay que ponerle una cara a la lucha. Y es ahí donde no coincidimos con otros espacios. ¿Se sienten representadas por la legislación vigente, las políticas públicas, los programas implementados por el Estado, llámese ReproCan, INASE, INAIS? ¡Ay! Esta era la parte no pública, ¿no? Sí, con el Reprocan sí, estamos bastante contentas. No, o sea, sí, sabemos que puede ser mejor, pero lo obtuvimos mucho. A comparación de la ley que salió en 2017 y de la ley que estamos hoy, gigante el paso que hicimos. Y nosotros no lo ponemos en discusión, sabemos que hay mucho para abarcar, pero hay un montón que no se va a cumplir jamás. Entonces, lo único que nos queda es adueñarnos de la herramienta que surgieron y hacer uso de ella. Es bastante buena, es asociativa, son 9 plantas, hay un montón de baches que te deja descubierto donde uno puede seguir trabajando. Eh, Después con el INASE sí, en verdad también no trabajamos bastante porque nosotros no estamos haciendo producción de semillas, sí lo hemos tenido en cuenta, pero también cuando el momento que lo hemos pensado hacer, hay una parte del financiamiento del registro, digamos, de obtener el monotributo, de poner la cara de alguien y demás, en donde ahí nos cuesta mucho. Por sobre todo porque no podemos hacer trabajo administrativo. Sí lo vamos a hacer en algún momento, pero sí sabemos que eso lleva de alguien que se dedique a... Y después con el INAE, yo particularmente, y lo voy a decir de manera personal, tengo muchas broncas con el INAE. Porque acá en Córdoba, del movimiento asociativo, está bastante vacío. Nosotras tejemos nuestra red acá en el movimiento asociativo. Hay una red de consumo, hay una red de alimentación, de compras colectivas y demás, pero eso en verdad sucede porque las cooperativas y las asociaciones nos hacemos cargo de tejer eso. En cuanto al Linares, no está bajando acá en provincia financiamientos, proyectos, articulaciones, no, solamente hace la presentación de mesas. Y eso es nuestro miedo desde que salió la ley. Nosotros que empezamos a participar ahí en esa mesa como canábicas también, nos dejó bastante en duda porque no hay una figura que termina saliendo al día de hoy. O sea, es decir, que ninguna sabe si nos tenemos que hacer una cooperativa de trabajo, una cooperativa de servicios, una cooperativa rural o si tenemos que esperar a que cambie la figura de cooperativa canábica. Eso como una. Y después hay un problema a nivel de todas las asociaciones civiles que nadie sabe cómo vamos a pasar nuestras figuras de asociaciones civiles, las cuales todos estábamos richochas porque íbamos dentro de la ley, de repente cooperativas. Eso no ha pasado nunca de pasarse de asociación civil a cooperativa y es un gran problema de que todavía no haya claridad sobre eso. ¿Qué sé yo? Al Linares de Córdoba no lo queremos y no lo vamos a querer hasta que cree herramientas y políticas reales.
Pero el Linares Nacional, los hemos escuchado en la Expo de una, tienen todas las ganas. Yo entiendo que el presupuesto no baja y que los tiempos corren y que esta ley sigue sin reglamentar, pero también hay un bache en donde otras personas tenemos que seguir laburando para llevar eso que están dejando en la clandestinidad nuevamente. O sea, muchas de nosotras ponemos nuestras caras, no solamente compartiendo información, sino también compartiendo un aceite, una crema. Tenemos a nuestros círculos cercanos al que ya proveemos, entonces no, que nos dejen en banda en ese sentido, también se tiene que hacer cargo Linares, también se tiene que hacer cargo que nuestro trabajo no lo está cubriendo ni reconociendo. Sí, tal cual. Em, ¿Y qué opinión tienen sobre la producción de materia prima a escala industrial y la estandarización por ahí de los derivados del cannabis? La estandarización sería esto de Sí, sí, cremas, por ahí a aceites, nivel de la laboratorio, producción. sí, las exigencias en cuanto a la seguridad, la eficacia que siempre se habla. ¿Funciona, no funciona? ¿Están de acuerdo? ¿Es compatible? ¿Cómo lo ven? A nivel industrial, sí, lo teníamos bastante pensado que se venía con todo, o sea, ya estaba sucediendo mientras la ley se debatía en Jujuy, ya estaban cosechando, por ejemplo. Eh, por eso hicimos otra vez se me fue la palabra. Hicimos este informe que te quiero compartir porque no sabíamos cuántos trabajadores había en Jujuy, cuánto estaban cobrando, por eso nos empezamos a vincular con el sindicato a ver si tenían ahí un aracel. Estuvimos trabajando incluso con el sindicato hasta hace poco, con el UATRE, el sindicato de estibadores y trabajadores rurales, para crear un tarifario, por lo menos para ese sindicato, y ahí examinando tareas y demás. Eh, y después, eso, en cuanto a, a las empresas, sabíamos que iba a suceder, sabemos que siempre el capital corre más que el interés, y que el capital corre más que el interés no está mal, porque vivimos en un mundo capitalista. Entonces, el tomar esto, hay empleados, ¿en qué condiciones están trabajando? Todos están trabajando de manera monotributo, trabajan bajo patrón, ¿de qué manera? ¿Cuánto es el sueldo? ¿Qué les cubre? Eso está ahí a medio paso, de que hay cosas que sabemos que se cubren y que otras no, pero si hay que participar, si a alguna de nosotras o a toda la orga nos invitan a trabajar y trabajaremos. Siempre pensando en las mejores condiciones, pero trabajaremos, no es algo en lo que discordamos. Y después en cuanto a los laboratorios y demás, y sí, son ellas las capacitadas que están para hacer análisis, perfeccionamiento y demás. También son ellas las que tienen el poder, y esto hay que decirlo, son ellos los que han tenido el poder eternamente sobre la medicina y no lo vamos a negar. Pero bueno, las productoras en este momento solo somos nosotros, los cultivadores. O sea, durante un montón de años nadie salió a decir que lo hacía y ahora de repente desconocemos a todas las otras que venimos sosteniéndola como es. Creo que ahí es el bache donde no, donde todas las organizaciones, y este es mi sentir. Ayer, por ejemplo, tuvimos una asamblea con la mesa, con la mesa del Consejo Consultivo Nacional, estuvimos en la asamblea en esto, y que está todo bien, que avancen de manera con otras políticas, digamos, de manera empresarial y demás, pero nosotros seguimos en el bache, en que no sabemos si somos iniciativa, si somos asociación, si somos COPE, en qué manera de figura vamos a entrar las cultivadoras. Eso. Aguantame un cachito que se me quema la comida. Uno. Y bueno, así somos. Todo no se puede a veces. No, Ay, pero... Dios. Disculpa, ya incendio no va a haber. Bueno, cambiando un poco el eje de la conversación, el aislamiento, ¿no? Por la pandemia COVID-19 impactó en algunos de los aspectos vinculados a los usos, prácticas, cultivos, capacitaciones, bueno, las actividades que llevan a cabo normalmente. Y bueno, o sea, de qué manera influyó positiva o negativa para ustedes?
¿En qué aspectos? Y a nosotras, de manera negativa, te puedo decir muchas, pero no las voy a hacer. Sí, sí, siempre pensar en que la economía de todas nosotras ha sido bastante afectada durante la pandemia. Y ahí encontramos el pie para decir, bueno, entonces cómo seguimos trabajando de lo que nos gusta y de donde nos proyectamos. Y fue principalmente vincularnos con otras. Aprovechamos mucho esto de que todo el mundo estaba haciendo vivos y demás, y articulamos con gente muy variada, muy distinta, como, no sé, la Cámara de Empresarios, la Cámara de Empresarios Nacional, estuvimos hablando con ellos, estuvimos hablando con el diputado Fernández, estuvimos hablando hasta con la Georgina Orellano, eh, como buscar ciertas miradas que a su vez complementamos y a su vez complementamos es también porque nos lleva hacia la misma lucha. No sé, por ejemplo, con la Georgina estuvimos hablando bastante del por qué las putas se reunieron bajo un sindicato y era como, claro, sí, hay ciertas lógicas que siguen sucediendo, por más que no compartamos el espacio o que no compartamos el rubro. Eh, y eso nos sirvió bastante, también nos sirvió bastante para llevar estas asambleas con más continuidad, digamos, y para seguir encontrándonos con otras que ya no estaban en Córdoba y sin embargo estuvieron en el 2017. Después, particularmente en Córdoba, nunca dejamos de habitar la calle durante la pandemia. Eh, Nosotras hemos acompañado y hemos estado en las marchas que se ha organizado de la Asamblea Ni Una Menos acá en Córdoba. Eh, Eso, durante la pandemia, además de la pobreza y todo lo que venía aumentando, aumentaron los femicidios y no fue un tema menor del por qué quedarnos en nuestra casa. Esto de continuar con el protocolo también fue bastante intenso durante la pandemia porque la persecución policial era intensa en la pandemia. Yo particularmente fui una de las trabajadoras esenciales y me tocó no pasar ningún día en mi casa y tuve todos los días al lado de la yuta caminando y era bastante difícil encontrarme a las 7 de la mañana saliendo a trabajar con la policía sola en la calle. Pero bueno, el TGR desde en medio de la pandemia también nos sirvió en reconocernos acá. Bueno, hay ciertas otras que tenemos que seguir poniendo nuestro cuerpo, nuestra cara y exponiéndonos al virus. Bueno, pero hay otras que podemos seguir trabajando dentro de acá y crear capacitaciones, talleres o algún tema a debatir para cuando todas las demás puedan juntarse. Que vuelva la pandemia, re sí, de una, me encanta el encierro a mí, pero que vuelva en otras condiciones. Vos querés vacaciones, me parece. Ojalá. Y bueno, tenemos dos preguntitas más, y ya terminamos. Ustedes, bueno, trabajan con perspectiva de género, ¿no? Y además de, digamos, de esa perspectiva particular, ¿tienen integración o trabajan sobre integración de colectivos LGTBQ+, colectivos de discapacidad u otros colectivos en situación de vulnerabilidad? Sí, también acompañamos a las madres contra la violencia. Eh, Algunas de nosotras participan de ese espacio por luchas con sus hijas. Eh, y sí, sí, también, perdón, LGQ, sí. Y después, como, ¿cuáles otros espacios para, como para pensarlo? Se me ocurren varias cosas por eso. Y vulnerables hay por todos lados, pero Ah, ahí va, qué sé ahí yo, va. claro, qué sé yo, situaciones de la economía, situaciones de discapacidad, y en todo caso también si hacen actividades particulares o se van presentando situaciones y van acompañando. O sea, ¿lo tienen pensado a priori o, o van articulando sobre la marcha? Articulamos sobre la marcha. Actualmente, por ejemplo, estamos articulando y va a ser como un pie hacia dónde vamos a ir con el movimiento campesino y agroecológico. O sea, estamos ahí intentando no solo adquirir productos de ellas, como no sé, tierra de Atomea, por ejemplo, sino también de visitarles y ver en qué condiciones están y cómo nosotros podemos participar de eso. Son altas productoras, yo las conozco por otros espacios, hacen producciones, no sé, de yuyos medicinales acá y hacen propóleo otras. Y dentro de ese propóleo, por ejemplo, nos pasó algo muy loco cuando empezamos a estudiar de por qué es tan bueno para el cuerpo, cómo funciona con la planta. El producto que tienen ellas, que es un laburazo y que ahora recién el INTA lo está reconociendo, eh,
no deja de ser mal pago, digamos. O sea, nosotros que vamos y reconocemos nuestro trabajo, sabemos que hay otras que llegan y se llevan ese producto por menos cantidad. Entonces, no solamente el compartir herramientas entre canábicas, sino también entre ellas. Es como sabemos que esto tiene un valor, hay muchas de nosotras que nos formamos para ponerle un valor al producto, para venderlo, darle ese valor agregado que nosotros sabemos que existe. Bueno, que esas herramientas giren. En este particularmente estamos con ellos, estamos yendo hacia el movimiento campesino. También porque acá en Córdoba está lo de la... Se me fue, lo de Punilla, que se viene el atropello para hacer el paso, digamos, a continuar el puente. No, no sé si sabes de eso, capaz que yo lo doy por entendido. Si querés, comentame un poco más. Ah, hay una asamblea en... Sí, es Punilla Provachasca, porque van a hacer la continuación del puente hermoso que se vino haciendo, pero van a destrozar la mitad de la sierra. Y esta asamblea lleva casi 2 meses y ya tiene un compañero desaparecido que no es un tema menor y tiene el atropello a que a varias compañeras las van a dejar sin casa porque va a pasar por ahí. Y no sé, ahora particularmente hoy en la tarde se quemó la otra parte de Córdoba y nadie sabe por qué. Eso es lo que justo me iba a poner a leer, de que no fue magia, pero se quemó bastante parte. Y nada, y las compañeras vienen dando una lucha ambiental durante días. La semana pasada estuvieron 2 días frente a tribunales. Es como, bueno, los acoplemos, veamos qué necesitan, qué podemos llevarles. Sabemos que no es real de que podemos estar allá todos los días sosteniendo el cuerpo en la tierra, en las sierras, pero sí desde el apoyo, la difusión y demás, lo tenemos que hacer. Sí. No, no, tremendo. Cómo vienen los incendios. Bueno, es como para mí me indigna y me prendo fuego enseguida. Bueno, para terminar, desde tu punto de vista, los saberes, usos, prácticas sobre la planta de cannabis forman parte del patrimonio cultural y a qué escala, en todo caso, nacional, regional, provincial. Para mí sí, de manera nacional, ya lo intentó. Voy a decir algo muy, muy feo y contra mí misma, pero ya lo intentó Belgrano. O sea, hay algo ahí que hay que federalizar. Ya hacemos este trabajo, ya sabemos que el territorio está apto para hacerlo y que la planta de cannabis es un saber que tenemos de pie a pa en todo el país, digamos. Eh, Esto que decían las compañías de AUPAC de, bueno, si ya lo hizo Belgrano, nosotros ya lo empezamos a hacer un montón, después buscamos la manera legal. Es como, y sí, o sea, reconocidas tenemos que estar, es parte de todo el saber. Tal cual, Belgrano ya habilitó ahí, dio la luz verde hace rato. Bueno, hasta acá la entrevista, no sé si te quedaste con ganas de comunicar algo, de contar algo, que no esté las preguntas. No, nos costó mucho nosotras decidirnos si íbamos a estar acá, eso sí, Ajá. te lo quiero contar. Sí, No, no solamente por el tiempo ni nada, sino porque también esto de que nos llamen de espacios universitarios eh, nos llama bastante la atención del por qué ajá. y hacia dónde termina todo esto, digamos. No solamente cuidando las integridades de cada una, Ujú, sino también porque creemos que mucho de nuestro trabajo a veces no es reconocido. Y el estar acá fue como, en La Plata, compañeras, estuvimos en La Plata. O sea, cuando fuimos en el encuentro de La Plata sabíamos que era la única universidad que estaba trabajando la cannabis en su momento. ujú, O sea, si ellos no, ¿quién? Por más que Córdoba tenga todo, esto se lo decimos a cada legislador con el que juntamos. Córdoba tiene todo, claro. tiene universidad, tiene Sí, INTA, y no sí, hace nada. sí. Entonces, ya fue, si nos están llamando de otro lugar es porque hay algo que tiene que estar. Y no es porque nosotras seamos las mejores y nada, no, no somos nadie, nos reconocemos como tales, nada más, somos feministas canábicas, pero sí es importante que los feminismos estén en esta lucha. Esto que decías vos es importante la mirada feminista, sí es Ujú. importante, porque sabemos que todos los espacios donde no la contiene deja un vacío del cual no se habla. Eh, Exacto. Sí.
Eso, y que encima nosotros somos muy diversas, de espacios muy distintos, con realidades muy distintas, pero a todos nos une lo mismo. Es la lucha por la planta y el derecho a vivir en paz, que la autonomía esa sea real en todos sus sentidos. Bueno, entonces doblemente gracias. Si fue un debate interno de la agrupación, bueno, gracias y hacerlo extensiva a las demás compañeras. Y bueno, sí, en realidad este trabajo que intentamos hacer con Luciana tiene que ver un poco con eso, con visibilizar la diversidad a partir de esta planta que como que tira muchas aristas de muchos temas que son conflictivos, que tiene tensión y hay que abordarlo de un montón de lugares, y es tan diverso en todo el país. Entonces, bueno, tratamos de buscar todos los testimonios posibles como para realmente visibilizar lo que está pasando, y lo que existe sobre todo, porque las reglamentaciones hoy en día esto que no salga en el video. Desde mi punto de vista, me autocensuro. Sí, sí, me parece alarmado por el humo de mi casa, los chicos. Digamos, las reglamentaciones están basadas en los cultivadores históricos, las cultivadoras, entonces los beneficios finalmente, los grandes beneficios sabemos que van a ser para personas oportunistas y no para y bueno, eso me hace hervir la sangre. Pero bueno, un poco es esta cuestión de visibilizar y llegar hasta donde podamos llegar con esto. Nosotras trabajamos bajo el parámetro de UNESCO en esta cuestión del patrimonio inmaterial. Y eso habilita a que se hagan declaratorias nacionales e internacionales. Es como nuestro sueño, ¿viste? De declarar la planta como patrimonio. Y además estamos trabajando también sobre la definición en base a todos los relatos de ustedes sobre los objetivos de desarrollo sostenible, cómo las agrupaciones realmente ejercen, digamos, mediante las acciones, contribuyen a esos objetivos de desarrollo sostenible que tan de moda están, pero como que no hay indicadores precisos. Y yo de toda la información que estuve recopilando, de los 17 objetivos, la planta cumple con 15 y las agrupaciones con 13. Son un montonazo, aborda un montón de situaciones que pensando en el futuro de nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos. Así que bueno, es un poco lo ponerle garra a eso. Realmente lo hacemos con gusto y de manera gratuita. Este proyecto no tiene financiamiento, nosotras trabajamos ad honorem, así que bueno, estamos militando la causa también de alguna manera. Así que bueno, también comunicarles eso a ustedes para que sepan de qué se trataba el espacio. Así que De bueno. una. Son unas genias, Este, compañeras, ¿qué quieren que le diga? O sea, Y creo que bueno, todo viste, yo pienso que cada lo- cual hace lo que puede desde el espacio que le toca, ¿no? Yo me siento que con esto puedo aportar algo, puedo, qué sé yo, sí, algo trascendente. Y bueno, y usted desde su lugar también es re importante este mensaje que luego se va a replicar, otro lo va a tomar, y eso es de eso se trata, de lo que hablamos siempre, las redes, el compartir, viste, que siga girando y bueno, cada cual desde su espacio hay que darle, Sí, sí, no nos queda otra, si no empezamos a tejer red entre nosotras, todo se va, ya lo sabemos. tal cual. Así que Bueno, bueno, mil gracias. a ustedes les mando un saludo también a Luciana y ahí Bueno, le extiendo a las compañeras. Después por mail te comparto los archivos, dale, así genial, los tienen a genial. mano. Sí, sí, me encantaría poder verlos. Gracias. Bueno, nos vemos. No me morí, Hasta la que estén próxima. linda noche. Muchas gracias.